¿Qué se necesita para destruir un Estado desde adentro? No es una pregunta retórica. Es la historia de un hombre que se convirtió en el rostro de la depredación. Un hombre que nos obligó a preguntarnos si la justicia es siquiera posible cuando el criminal es el propio Estado. Esta no es solo la historia de Javier Duarte, es la anatomía de cómo la ambición de una persona puede convertirse en la pesadilla de millones. Nacido bajo la sombra de la tragedia personal, huérfano por el terremoto de 1985, Javier Duarte parecía tener un futuro prometedor. Con estudios en las mejores universidades, llegó a escribir en su tesis sobre la importancia de la credibilidad en las instituciones. Una ironía que hoy resuena con una crueldad infinita. Porque su verdadero aprendizaje no vino de los libros, sino de un hombre, Fidel Herrera, el gobernador que lo adoptó políticamente, su gurú, su Tlatoani. De él aprendió la regla de oro de un poder sin escrúpulos: lo que en política se compra con dinero, sale barato. Duarte no inventó la corrupción en Veracruz, la heredó, la perfeccionó y la llevó a un extremo grotesco. Su lealtad absoluta le ganó el control de las finanzas del Estado, y con esa llave, se preparó para abrir las puertas no del progreso, sino de la caja fuerte. Su elección en 2010 nació manchada. Grabaciones expusieron a su padrino, Fidel Herrera, jactándose de usar la plenitud del pinche poder para asegurar su victoria. Y así fue. El fraude se consumó, y con él, se firmó la sentencia de Veracruz. Duarte, el llamado nuevo priista, una cara fresca para un viejo sistema, demostró que debajo del traje de tecnócrata latía el corazón de un cacique dispuesto a todo. Una vez en el poder, Duarte desató un monstruo de dos cabezas. Por un lado, una maquinaria de saqueo financiero de una escala casi inconcebible. Por el otro, una ola de terror diseñada para silenciar cualquier voz que se atreviera a denunciarlo. El método era tan simple como perverso: las empresas fantasma. Funcionarios buscaban a personas humildes, a veces con engaños, y las convertían en dueños de compañías millonarias en papel. Se inventaban direcciones en casas abandonadas o pequeños comercios que nadie verificaba. El gobierno les daba contratos millonarios por servicios y productos que nunca existieron: medicinas, despensas, material para escuelas. El dinero se transfería, se esfumaba, y las empresas desaparecían. La Auditoría Superior de la Federación documentó un desfalco de más de 60,000 millones de pesos. Una cifra que hiela la sangre. Detrás de esta operación estaba también su esposa, Karin Macías. Desde el DIF, la Institución para el Bienestar de las Familias, se desviaron cientos de millones. Años después, se encontrarían sus diarios. En ellos, una frase repetida como un mantra macabro: si merezco abundancia. Mientras ella escribía sobre su merecida riqueza, la Universidad Veracruzana era asfixiada financieramente y miles de proveedores iban a la quiebra. Veracruz se hundía en una deuda que sus hijos y sus nietos seguirán pagando. Pero para robar en paz, se necesita silencio. Y el silencio, en el Veracruz de Duarte, se compraba con sangre. El Estado se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista. 17 comunicadores fueron asesinados. Nombres como Regina Martínez, una periodista crítica cuyo trabajo incomodaba al poder. O como Rubén Espinosa, un fotoreportero que huyó a la Ciudad de México buscando refugio, solo para ser encontrado sin vida junto a la activista Nadia Vera. Meses antes, Nadia había grabado un video, un testamento escalofriante. Si algo me pasa, dijo, el responsable es Javier Duarte. La violencia no era un efecto secundario. Era la herramienta. La policía estatal, en lugar de proteger a los ciudadanos, se convirtió en un escuadrón de la muerte, implicada directamente en desapariciones forzadas. Veracruz se convirtió en un campo de exterminio. Ante la indiferencia del gobierno, fueron las madres, los padres, los hermanos, organizados en colectivos como El Solecito, quienes tomaron picos y palas. Y comenzaron a cavar. Y encontraron el horror. Cientos de fosas clandestinas. Cientos de cuerpos. La prueba de que el gobierno que debía buscar a los desaparecidos, era el mismo que los desaparecía. Pero ni el poder más absoluto dura para siempre.
La presión de los periodistas que se negaban a callar y el escándalo de las empresas fantasmas se volvieron insostenibles. El propio sistema que lo había encumbrado, decidió que Duarte ya no era un activo, sino un lastre. Su partido, el PRI, lo expulsó. Acorralado, el 12 de octubre de 2016, Duarte apareció en Televisión Nacional. Con una calma pasmosa, anunció que pedía licencia para limpiar su nombre. Días después, se subió a un helicóptero del propio gobierno y desapareció. Se convirtió en un prófugo. La cacería reveló la obscenidad de su riqueza. Bodegas repletas de obras de arte, lujos y dinero en efectivo. Y allí, en una de esas bodegas, los diarios de Karim Macías, el mapa detallado del saqueo y su filosofía de la abundancia. 6 meses después, el 15 de abril de 2017, fue encontrado. No estaba en una cueva, sino en el lobby de un hotel de lujo en uno de los parajes más bellos de Guatemala. Su captura no fue el triunfo de la inteligencia policial, sino el resultado de seguir a su familia, que volaba para visitarlo. Fue entregado a México, y por un momento, pareció que la justicia, por fin, llegaría. Pero en México, la justicia a menudo es solo una negociación. El caso de Duarte se convirtió en el teatro del absurdo. El delito más grave, delincuencia organizada, que implicaba hasta 40 años de cárcel, fue mágicamente reclasificado a uno menor, asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque esto le permitía a Duarte acceder a un procedimiento abreviado. Es decir, declararse culpable a cambio de una sentencia reducida, evitando un juicio público donde todos los detalles de su red y sus cómplices saldrían a la luz. El resultado fue una bofetada para millones de víctimas. 9 años de prisión. Una sentencia ridícula para el mayor saqueo en la historia moderna del país. Pero faltaba el golpe final. Existía otra acusación, la más grave de todas, desaparición forzada. La que lo vinculaba no solo al robo, sino a los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, en un laberinto de pretextos legales y diplomáticos, el caso se fue desmoronando, hasta que finalmente, un juez lo exoneró por completo de ese cargo. Con esa puerta cerrada, el principal obstáculo para su liberación anticipada desapareció. Habiendo cumplido poco más de la mitad de su ridícula condena, Javier Duarte, el hombre que convirtió Veracruz en una fosa, está a un paso de volver a la calle. ¿Cuál es el legado de Javier Duarte? No es solo una deuda impagable. No son solo las empresas quebradas. El legado más profundo es una herida en el alma de la sociedad. Es la desconfianza absoluta en quienes deberían protegernos. Es la normalización del horror. El caso Duarte nos mostró a un sistema que permite a un gobernador actuar como un señor feudal, con poder de vida y muerte. Nos enseñó el precio que pagan los periodistas valientes por atreverse a decir la verdad. Pero sobre todo, su historia y su casi segura impunidad nos dejan una pregunta terrible. Si el Estado puede cometer crímenes de esta magnitud y el sistema de justicia responde con una simulación, ¿en qué podemos creer? La historia de Javier Duarte no es un capítulo cerrado. Es un espejo en el que México se mira con dolor. Un recordatorio de que la verdadera catástrofe no es solo el dinero que se robó, sino la confianza que se destruyó y la justicia que, para miles de víctimas, todavía no llega.